Los 7 espíritus dicen. Bueno, nosotros quedamos cuando la Biblia dice en Mateo, en Lucas 11:24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y el complemento de este versículo dice, así acontecerá a esta perversa generación. Este versículo es una profecía de Cristo. Pero nomás para los hijos de Satanás, ¿no? Exacto. No es para ellos. No, claro, porque ahí Sí. está hablando de la generación. ¿De qué generación? Sí. La generación que se acercaba a Juan el Bautista para recibir un bautismo. Y él le decía, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Quiere decir, la generación de las víboras es la generación de la serpiente. Antiguamente estaba en el huerto, donde él engendró a sus hijos. Estos es a lo que la Biblia se refiere aquí. Aquí no está hablando de un hijo de Dios, porque la cuestión de la lluvia sobre la tierra, para que la tierra pueda dar fruto, la tierra tiene que absorber el agua. Por eso, por eso aquí en el Espérate, disculpa, antes de que sigas, explícame la partecita donde se acercaban a Juan el Bautista a hacerse bautizar, y por qué Juan discernía que estos no eran de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo así? Porque los conocía. O sea, espiritualmente él entendía qué clase de personas eran aquellas. ¿Y con qué intención se acercaban? ¿Y con quién intención se acercaban? O sea, ¿a ustedes quién les enseñó? ¿Quién nos enseñó? Esos no eran de las ovejas del Señor. Por eso el Señor decía, cuando les habló a los fariseos y les dijo, no lo que entra del hombre contamina al hombre. Y les dijo esa parte de la Biblia, ellos se sintieron mal. Entonces ellos se sintieron porque tú dijiste eso. Entonces él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto es muy claro. Aquí las religiones son las que han contaminado todo esto, pero esto es muy claro. Aquí hay 2 clases de personas en este mundo. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. A estos es que la Biblia se refiere como generación de víboras, porque vienen de una corriente, de una generación que no tiene nada que ver con los hijos de Dios. Pero Dios no desecha absolutamente a nadie. Es que eso es lo más tremendo, es que Dios no desechó los hijos de Satanás. Ellos se desecharon a sí mismos. Ellos recibieron de parte de Dios algo extraordinario, ellos lo pisotearon eso y se fueron en contra del Señor. Por ejemplo, en Hebreos 9:28 dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido, 10:28, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ojo, el conocimiento de la verdad es derramado en el hombre a través del Espíritu Santo. Ese conocimiento de la verdad es la simiente de Cristo, es un conocimiento contenido que va a desarrollar al hombre en un hombre nuevo creado según Dios. Ese es el conocimiento de la verdad. Pero una cosa es recibirlo y otra cosa es que se desarrolle en uno. Entonces la Biblia dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio por el pecado. Entonces dice, solo espera una horrenda expectación de fuego y hervor que ha de devorar a sus adversarios. Mire, ¿a quién le está diciendo eso el apóstol? Esa gente que es enemiga de Dios, esa generación, que van a recibir aquí el conocimiento. En el momento, ya aquí nos acordamos de esto, ¿no? Sí, claro. Aquí está la tierra mala y aquí está la tierra buena. Estos reciben el conocimiento de la verdad por el Espíritu Santo que llegó a ellos también. Ese conocimiento llegó a ellos. Y después de ser limpios, como dice aquí, después de ser santificados por el Espíritu Santo, y ese espíritu inmundo que estaba en ellos, que está en todos los seres humanos de este planeta, que el único que se escapó de esa situación fue nuestro Señor Jesucristo,
porque él nació protegido por Dios para esto. Porque si él hubiera sido un hombre como nosotros, había quedado en la misma condición de nosotros. Entonces, este espíritu cuando sale del hombre, entonces queda el hombre sin la obra de Satanás. Pero en él queda la esencia del hombre que estuvo conviviendo con este espíritu mucho tiempo y que estuvo de acuerdo con este espíritu o en desacuerdo con él. Los hijos de Dios, que son la tierra buena, para que lo tengamos claro, y esto es la tierra mala, también convivimos con ese espíritu. Pero los hijos de Dios son enemigos de ese espíritu que está dentro del hombre. Nosotros le hacemos resistencia. ¿Por qué? Porque nosotros no nos dejamos llevar totalmente a lo malo. Hay algo que impide que en nosotros se desarrolle totalmente el mal, y es la conciencia del bien. Entonces, cuando esa conciencia del bien está en los hijos de Dios, esto la alimenta con el bien del mismo árbol. Sí, seguimos copiando, ¿no? Con el bien del mismo árbol, porque el árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eran dos caras de una misma situación, pero los hijos de Dios alimentan el bien en su corazón. Aquí pasa una cosa muy aparentemente contradictoria. Las religiones han ayudado a que la parte buena del árbol se alimente. ¿Se entiende? Pero es que esa no es la obra de Cristo. Ellos tratando de hacer lo bueno y de buscar a Dios, en medio de su miserable condición que estamos algo todos. Exterior, algo exacto. Por algo exterior. Ellos alimentan esa parte buena y luchan contra el mal, y han aceptado tener una lucha contra el mal siempre creyendo que Cristo está en ellos. Ese es el error, porque Cristo no está en ellos. Si Jesús estuviera en estos hombres, ellos no tendrían el pecado en su corazón, porque el Espíritu Santo ha eliminado el mal y había derramado el conocimiento del bien, y entonces ellos estarían buscando es crecer hasta la estatura de Cristo, teniendo el Espíritu Santo. Entonces, la ley... ¿Teniendo el conocimiento del bien o el conocimiento de la verdad? El conocimiento de la verdad, sí, así es. Entonces, esta parte buena del hombre, secuencialmente a través de los tiempos, como nosotros lo manejamos en 7 partes, 7, por decir, dispensaciones. Sí. A través de los tiempos Dios ha alimentado el bien del hombre, de una manera o de otra. Entonces los hijos de Dios siempre se han hecho al lado del bien para luchar en contra del mal, para acercarse a Dios. Eso es el fruto que los hijos de Dios dan. Pero el fruto no llega a ser completo porque el mal está dentro del hombre. Hay una oposición que no deja que el hombre fluya a Dios por el bien que está en su corazón, para que el bien trascender a través del bien hacia Dios. El mal no deja, porque hay una batalla interna dentro del hombre. Hay una balanza que en los hijos de Dios está inclinada al bien, pero en los hijos del mal está inclinada hacia el mal. Entonces, cuando el malo, que es tierra mala, recibe el Espíritu Santo, porque ellos también van a recibir el Espíritu Santo. No hay hombre sobre la tierra que exista que no va a recibir el Espíritu Santo, porque entonces Dios sería injusto. Sencillo. Dios es un ser que es parejo para todo el mundo. Lo que pasa es que la diferencia la marcamos somos nosotros. Usted es el que en su corazón agradecido va a dar una respuesta a Dios. O en su corazón desagradecido, si es un hijo de Satanás, va a dar una respuesta mala hacia Dios. Dios da algo para que el hombre tenga una respuesta para Dios. Y esa respuesta es la que marca la diferencia. Entonces, en este hombre, cuando el espíritu malo sale del hombre y el Espíritu Santo es derramado, aquí, vamos al momento en que esta tierra mala, aquí recibe el Espíritu Santo. Aquí ya la tierra recibió el Espíritu Santo. En el momento que recibe el Espíritu Santo, hay un fruto por lo que recibió, no por lo que es.